Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Este es tu programa Acontecer Médico y tu servidor Ricardo Ursúa. Te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy importante y algo que nos hace ir al doctor muy frecuentemente. De hecho, es la principal causa por la que se acude con el médico, que es el dolor. En México, como con otras enfermedades, hay muchísimas personas que padecen de dolor. Se calcula que alrededor de 28 millones de mexicanos sufren algún tipo de dolor. Imagínense nada más la magnitud del problema. Es por esto que este programa lo vamos a dedicar justamente hacia este punto. ¿Por qué? Porque el dolor causa discapacidad, ausentismo laboral y enormes pérdidas económicas para nuestro país. Por lo tanto, hay que buscar soluciones y de alguna forma ver cómo se revierte esta situación. El dolor es frecuente sobre todo en los adultos mayores. Hay un porcentaje importante que en el adulto mayor se incrementa el de estar padeciendo algún tipo de dolor. Se asocia también el dolor a un sinnúmero de enfermedades crónico-degenerativas y esto también a la vez va a agravar más o a hacer que la persona se discapacite de una forma mucho más crónica o inclusive en ocasiones hasta permanente. Por lo tanto, el tratamiento oportuno y el control del dolor es clave. Ahorita van a ver lo importantísimo que es tratarse ese dolor. Pareciera que es algo muy simple tener dolor, pero no lo es. Y eso por lo mismo es importante que se aborde de inmediato. Esta tarde el tema va a ser cómo aliviar o controlar el dolor. Así que comenzamos. Bienvenidos. Pues bienvenidos nuevamente a Acontecer Médico y pues hablando de dolor, yo creo que es algo que todos lo hemos padecido o lo estamos inclusive padeciendo en este momento y pareciera que no hay esperanza de tener una calidad de vida cuando se tiene dolor. Es algo que no soportamos inclusive verlo en otras personas y obviamente pues menos quien lo sufre. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido. Esta es la descripción que se da de alguna manera del instituto que estudia todo lo que es el dolor. Pero bueno, quien nos hablará de esto y es, además de ser un buen amigo, para mí es un líder de opinión en nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Arechiga Ornelas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy gusto amable. Que nos estés acompañando nuevamente y sobre todo pues, hablando del dolor, ¿no? Encantado y nuevamente estar aquí en tu programa, un placer. Perfecto. Bueno, les quiero comentar que el doctor Arechiga es profesor titular de la especialidad de Medicina Paliativa y Dolor de la Universidad de Guadalajara, es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, conocidos como PALIA, y además es coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente, también conocido como el Hospital de Xochipal, ¿no? Bueno, pues iniciando con este punto, doctor, hemos oído que hay dolores de diferentes intensidades, pero aquí en México, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál consideras que sean los más frecuentes, los que más frecuentemente se presentan en la consulta? En los cerca de 2,000 consultas que se ofrecen en el Hospital General Occidente y con base a la consulta privada, predominan básicamente 5 elementos. En un censo que se realizó también en las principales clínicas de dolor aquí en Guadalajara, estoy hablando del Hospital Civil Viejo, el Hospital Civil Nuevo, el Hospital Valentín Gómez Farías, el Centro Médico, había 5 elementos importantes por los cuales la gente acudía a las clínicas de dolor. Número 1, lumbalgias, es decir, este dolor lumbar. Enfermedades crónico-degenerativas, llámese osteoartritis, artritis o enfermedades propias de las articulaciones. Número 3, las complicaciones derivadas de la diabetes, como es el dolor neuropático o neuropatía diabética. Número 4, las enfermedades derivadas por infecciones virales, bueno, en este caso sería el herpes viral, herpes zóster, una infección que aparece en la piel. Y el número 5, obviamente, que puede oscilar a veces entre el tercero y el segundo lugar, el dolor relacionado al cáncer.
Entonces, tenemos estas 5 patologías que están asociadas a dolor, donde la gente lo sufre, como tú bien dices, y aparte ese sufrimiento es experimentado como un padecimiento que no se va a quitar nunca, y es donde entra justamente la especialidad de medicina paliativa y o algología, que son 2 áreas ya especializadas para aliviar el dolor. Claro, y esto es importante también que se sepa a qué médico hay que acudir. Así es. Que de alguna forma, pues sabemos que también la especialidad hace, interconsultas con otras especialidades que en algún momento van al origen, pero que de alguna forma se requiere también, por lo pronto, quitarle el dolor al paciente, ¿no? Así es. Un algólogo o un experto en dolor o algiología, como se ha propuesto en diferentes partes del país, que finalmente es la clínica de dolor, justamente es la clínica. La clínica es el acudir a un lado del enfermo, de la cama del enfermo, de kliné, que es en griego, y el paciente que acude a una clínica de dolor puede ser referido por otro médico que a través de su tratamiento no ha logrado quitar el dolor, o bien puede ser de primera intención el que acuda a una clínica del dolor. Lo que hace el algólogo es contactar la búsqueda de las causas que puedan estar dentro de su ámbito, o bien recargarse, solicitar el apoyo no solamente a través de la consulta, sino a través de estudios de gabinete. Claro. Entonces, un experto en dolor estará capacitado para solicitar al oncólogo, al radioterapeuta, al médico en rehabilitación, al reumatólogo, al neurólogo, al neurocirujano, la interconsulta, o bien los pacientes ya vienen referidos por ese grupo de expertos para proponerle alguna otra terapia que dentro de la especialidad podamos quitar el dolor. El dolor de primera línea, el grueso de la gente del mundo médico y no médico debe tener acceso a ese alivio del dolor. El dolor, como tú bien lo decías, es una experiencia sensorial y emocional que genéticamente nos predispone para defensa del dolor, claro. Es decir, defensa de la vida y conservación de la vida. Pero cuando adquiere la connotación como estas 5 enfermedades o 6 que comenté, bueno, pues ahí ya no existe mayor sentido, ni significado, ni alerta. Esa es ya la enfermedad misma. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, definitivamente cuando viene la cronicidad, que así ya pasan meses y el dolor no se y la gente está desesperada, claro, con un sufrimiento, pidiendo ayuda. Estaba yo viendo algunos puntos y bueno, se habla de la osteoartrosis también, además de lo que es la artritis, la inflamación y alteraciones del sistema nervioso, la neuropatía diabética, la migraña, que también es algo que frecuentemente sucede, y algo que me llama mucho la atención, las fracturas vertebrales por osteoporosis. Fíjate que en alguna ocasión estábamos en una plática y veíamos eso, que personas que de alguna manera empiezan a jorobarse, que es más bien porque se empiezan a compactar lo que son las vértebras, claro, debido a la osteoporosis. Como sabes, nosotros estamos también lanzando una campaña contra la obesidad. Qué bueno. Y en este caso, creo que sería muy oportuno también hablar de esto, de cómo la obesidad también puede de alguna forma acelerar que se compactan o que de alguna forma se vayan pulverizando estas piezas tan fundamentales de la columna, y venga ya no nomás la joroba, sino que también empiece a haber algún sufrimiento o algún pellizcamiento de algún nervio, ¿no? Así es. Ese tipo de situaciones a ti como especialista te sirve en un momento dado, que concomitantemente al tratamiento también se le vigile el peso o el sobrepeso. Por supuesto, por supuesto. El colapso de un cuerpo vertebral puede ser accidental, puede ser infeccioso o puede ser un proceso de debilitamiento del contenido de ese cuerpo vertebral, llámese por una baja de calcio, un exceso de células que hacen que se reabsorba el hueso, y entonces hay factores de riesgo que uno pudiera poco a poco ir determinando, y que hay especialistas ya para eso. El reumatólogo y el ortopedista son los elementos, desde mi punto de vista, que pueden estar advirtiendo de que un paciente puede tener la posibilidad, a través de un estudio de densitometría, la posibilidad y el porcentaje de probabilidades que se pueden fracturar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está la fractura? Es muy dolorosa. Tu servidor tuvo accidentalmente una fractura de T12L1, y que gracias a un buen amigo, el doctor Ortiz, nos hizo el favor de ayudarnos en este reparo. ¿Qué se hizo en esa vértebra? Bueno, se coloca adentro de la vértebra, se vuelve a expandir la vértebra y se coloca cemento. Este cemento lo que hace es que hace nuevamente el estado de la vértebra. Ahora, muchos pacientes pudieran ser candidatos al cemento, sin embargo,
habrá que ver con reumatología, con endocrinología, con la cargada del peso del paciente, que por más que encementemos una columna, si no bajamos de peso, si no advertimos de la mineralización y advertimos enfermedades que pueden estar asociadas con un incremento de la resorción ósea, pues ese paciente seguirá perdiendo y fracturándose. Sí, por supuesto. Y de alguna forma, pues también creo yo que la situación emocional, la situación de dolor, pues obviamente hay que también ligarlo a lo que es el estilo de vida, que debe ser también algo saludable. Y de alguna forma, pues en este sentido, los médicos bariatras, que también son quienes en algún momento dado, además de la parte médica, pues obviamente también desarrollan sus programas nutricionales adecuados. Algo interesante es que la Organización Mundial de la Salud señala que el dolor es como el que el paciente siente que o dice padecerlo. Fíjate que eso es algo bien interesante porque en muchas ocasiones creo que se subestima o no se le cree al paciente, así es. O que está exagerado, y a veces empieza desde la casa, ¿no? El esposo le dice, no, hombre, pues de todo te quejas, que todo te duele y caray, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esto que dicta la Organización Mundial de la Salud, creo que es importante. Si el paciente dice que le duele, hay que creerle, ¿no? Así es. Yo creo que también eso es algo que hay que transmitírselos a los demás médicos, porque en ocasiones los médicos de primer contacto, pues tampoco les creen o no lo ven importante y no van más allá del darle algún tipo de analgésico que probablemente no les va a servir, van a gastar dinero y finalmente su problema está originado en otro punto, ¿no? Y por último, bueno, antes de entrar al primer corte, doctor, yo también te quería comentar el hecho de que en últimas fechas y hacia el final del programa me gustaría que habláramos de esto, se ha incrementado mucho la famosa fibromialgia, que esto también es algo que no se cree, que hay mucha controversia y bueno, creo que también ese es un cúmulo interesante, pero si quieres más adelante lo comentamos. Con mucho gusto. Entonces, vamos al corte y de una vez les anticipo, regresando, pues les tenemos por ahí una sorpresa, quédense con nosotros. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, Feel Great, Be Well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, pues estamos hablando de dolor, si nos acaban de sintonizar, pues el dolor definitivamente es la causa más frecuente por la que se acude a una consulta médica y normalmente pues cuando hay una enfermedad puede uno esperar, a veces se hace hasta desidia, pero cuando hay dolor yo creo que es la causa por la que de inmediato se corre al hospital, se corre con el médico, se le llama, en fin, no se diga cuando el niño es el que trae un dolor fuerte, ¿no? 7 de cada 10 personas en México acuden al especialista por este motivo, justamente por el dolor. 70% de los enfermos postquirúrgicos no son controlados de su dolor y esto también creo que es muy importante porque como un derecho humano creo que el dolor, y aquí el doctor nos lo comentará, creo que es algo muy importante que hay que respetarle a ese paciente. Entonces tanto lo postquirúrgico como cuando se tiene algún padecimiento o alguna enfermedad crónica, crónico-degenerativa. El dolor se divide en dolor agudo, que es de corta duración, y dolor crónico, que es cuando ya es prolongado. Entonces cuando se tienen, ya pasa la semana, los meses y se mantiene ese dolor, ya se puede considerar crónico y ese es el momento en el que hay que hablarle al doctor Arechiga, que por cierto, doctor, pues te agradezco mucho, pero bueno, la sorpresa es que les tenemos por ahí un 50% de descuento a todas las personas que llamen, 50% de descuento en su consulta, en su valoración inicial y un costo preferencial si requieren de algún procedimiento. Como eso se individualiza, pues no les podemos decir específicamente cuál procedimiento van a necesitar, pero también sería con un costo preferencial. Entonces, el 50% de descuento
momento en la consulta de evaluación o de valoración y obviamente pues vamos a ver qué es lo que esa persona necesita. Pero la calidad de vida de una persona con o sin dolor yo creo que dista mucho, ¿no? Mucho. Yo creo que uno de los elementos, como decía un médico, decía, una de las condiciones más maléficas que puede tener la vida es justamente vivir con dolor. Y estas condiciones maléficas pues no deben de ser una condena. Las clínicas de dolor se crean justamente para evitar la famosa frase, tienes que vivir con dolor. Y por otro lado, retomo el comentario que tú hacías, cuando un paciente dice que le duele y no tenemos el diagnóstico, es como aquella infección, valga el ejemplo, que a pesar de que existe evidencia de fiebre, no atinamos con el antibiótico porque no identificamos la bacteria. Hay ahora bacterias resistentes que antiguamente se quitaron y se controlaron con ciproxina, Exactamente. ciprofloxacino, ¿no? Pero ahora estas bacterias hicieron resistencia. Hay dolores resistentes porque no habíamos acertado a la clasificación que ya comentabas, al tipo de personalidad de las diferentes gente, y sabemos que hay gente que tiene predisposición para dolor crónico y gente que puede en un momento dado tener una resistencia o una tolerancia al dolor. Experimentalmente todos debemos de tener la misma umbral del dolor. La tolerancia es la diferencia. Si culturalmente, antropológicamente, socialmente a mí me educaron para no expresar el dolor, para no manifestar el dolor, entonces al compararme con otro individuo que es como un italiano, muy expresivo y muy gritón, entonces rápidamente uno dice, bueno, sí, este le duele, pero es un escandaloso. Ajá. Entonces no podemos nosotros, por la observación, hay inclusive la risa del dolor, hay gente que llega al consultorio con risa como una manifestación de dolor que los habíamos descalificado. ¿Cómo le puede doler si se está riendo? Hoy se llama las risas del dolor, una manifestación rara que la gente puede estar leyendo el periódico y al entrar al consultorio está riéndose. Va. Y esto lo ha descalificado, por eso es muy importante lo que tú comentas, hay que creerle. ¿Cuántas personas pueden engañar a un experto en dolor? Muy poco, porque nosotros tenemos resonancia, biometría, el laboratorio, examen, la visualización, el comportamiento, la conducta, y podemos tener argumentos para saber si el paciente lo que quiere es una constancia para poder no acudir al médico, que eso le llamamos ganancia secundaria. Pueden estar las dos. No quiero ir a trabajar porque me duele, o no quiero trabajar porque ya no me gusta mi trabajo, me la paso mejor en mi casa y me gusta cocinar. Y esto, el experto en dolor puede decir, algo aquí no checa. Por eso las clínicas de dolor deben de tener además un psicólogo, un psiquiatra y elementos que están observando comportamientos de las personas. Claro, y aquí con esto, bueno, lo que comentábamos, que pues todos sentimos el dolor en forma diferente, pero también hay algo interesante y es el factor que estás tocando, se me hace muy bien, que también creo que se ha perdido mucho el médico que sea más empático con la persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de tener esa mayor comunicación. Últimamente veo médicos que, por ejemplo, están en la consulta y ni siquiera ven a los ojos al paciente, están escuchándolo, se supone, y hacen la prescripción. Y eso a mí me parece muy mal porque de alguna forma sabemos que todo puede ser algo psicosomático, ¿no? Claro. Y esa parte de somatizar algún tipo de situaciones, podríamos decir que sí es real. Por ejemplo, alguien que trae una depresión, que trae un problemón en casa, problemas de divorcio, económicos, en fin, y que digamos, este tipo de cuestiones emocionales se generan en un dolor. Así es. Y yo creo que hay cosas que en las clínicas de dolor, que aquí en Guadalajara y en el resto del país y seguramente el resto del mundo se ha estudiado, que es el efecto placebo. El efecto placebo, entiéndase como aquel efecto positivo que puede tener el puro hecho de llamarle a la gente por su nombre. Pase por favor, Ricardo Ursúa. ¿Cómo está? Siéntese bienvenido, te doy la mano, hago contacto físico. En ese momento hay un 50%, y esto ya está estudiado científicamente. Si además te digo, te voy a dar este medicamento, ese tiene un efecto positivo. No te estoy engañando, sino simplemente es la parte empática, la parte de poder solidarizarse con el otro.
puedo yo decir mentiras diciendo, yo te entiendo con tu cáncer. No es cierto, no lo puedo entender porque nunca he tenido cáncer, pero puedo ser solidario diciendo, en este lugar, como está sucediendo en la mayoría de las clínicas de dolor en el país y en Guadalajara, la gente es muy empática y se siente muy cercana de las clínicas de dolor porque le dijeron su nombre, le pidieron su nombre, su teléfono, le hicieron el apapacho, no con ese fin de abrazar por abrazar o de tocar por tocar, sino es parte de una cultura que se había perdido. Exacto. Y que en las clínicas de dolor se humaniza nuevamente. Claro. Además, yo creo que el médico tiene que ser genuino, hacerlo en forma realmente... Así es, claro, auténtico. Auténtico, exacto, porque si no, pues se percibe, o inclusive también, he visto que algunos médicos también ya rompieron esa barrera del escritorio, ¿no? Así es. Se sientan con el paciente, están platicando, y eso es muy bueno, ¿no? Porque de alguna forma, pues, muchos médicos pues llegan y automáticamente es decir, espérame, yo estoy acá y tu paciente estás allá, y lo ven hasta más bajo, ¿no? Así es. Entonces, una persona que llega con dolor o que trae una molestia, pues también va a ser importante que comunique, por supuesto, y que haya esa comunicación en dos vías para que el médico, además de que escuche, pues entienda realmente, y eso obviamente pues es la famosa clínica, ¿no? Claro, y tú acabas de decir una cosa muy importante, hay que alentar a los pacientes a que hablen de su dolor, especialmente en la población geriátrica, porque uno piensa que el paciente en la población geriátrica, el viejito, pues aunque se queje, o sea, de todos modos ya está grande, debe de quejar, pues le debe de doler. Ya está viejo, entonces, ¿no? Ellos mismos se autolimitan, fíjate, en un estoicismo poco entendido, poco favorecido. Ay, mamá, diario te quejas. Ay, doctor, es que diario se está quejando. Y entonces descalifican ese fenómeno. Los familiares pueden ser también unos grandes tiranos respecto a sus ancianos, ¿eh? Por eso hay que invitarle al paciente que nos diga exactamente, mire, doctor, yo siento como aguates, como hormigas, yo siento como piquetes, como rayos, como relámpagos, porque esos factores descriptores de la conducta dolorosa para el algólogo, para el experto en dolor y de cuidados paliativos es muy importante. Por supuesto. Y digamos, aquí estaríamos un poquito más en detalle, y bueno, mira, justamente, coincidentemente la diabetes, ¿no? Por supuesto. Siendo un país con número 1 en obesidad, en diabetes, que también ahí de alguna manera yo les quiero recordar que tenemos consultas y valoraciones gratuitas, perdón, no gratuitas, por ejemplo, estoy arrimando ahí unas, no, con el 50% de descuento, perdón, rectifico, pero este 50% de descuento yo creo que hace muy bien, porque realmente no es nada más de voy a ver qué te duele, sino el por qué te duele, ¿no? Claro. En el caso de la neuropatía diabética, que es algo que es muy frecuente, que llega a haber inclusive pérdida de sensibilidad en los pies, que inclusive una pequeña lesión se convierte en una úlcera y después puede llegar hasta una amputación, pues bueno, el dolor en ocasiones ahí no se percibe. Así es. Pero sin embargo, yo creo que sí es importante que en otros lugares el paciente pueda decir, sí, pero tengo diarrea, porque a veces se piensa que nada más es en las piernas el dolor neuropático, cuando en realidad pues la neuropatía es a nivel general, a nivel visceral, a nivel todo. Entonces, aquí, doctor, bueno, vamos al corte, pero sin embargo, a mí me gustaría que en el caso de la evaluación, digamos, que de las personas que vayan, pues también en un momento dado los podamos apoyar, si ya son diabéticos, pues que también los podamos derivar a otros especialistas porque obviamente una de las causas, pues nos dirás de por qué se inflaman esos nervios. Con mucho gusto. Entonces vamos al corte y de regreso vamos a ver si tú eres diabético, conoces un diabético, que seguramente sí. Te preguntarás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver la glucosa con las terminaciones nerviosas? Bien, aquí el doctor nos va a explicar. Regresamos. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, Feel Great, Be Well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bien, pues estamos hablando de la neuropatía diabética y es un dolor muy frecuente, pero hay que conocer más sobre esto y sobre todo que de alguna forma puede ser o debe ser un abordaje interdisciplinario. Creo que esto es algo que no se está haciendo y que sí se debería de tomar mucho en consideración. La meta del manejo del dolor definitivamente es mejorar la función y sobre todo la calidad de vida del paciente, que pueda vivir y vivir bien, no con esas creencias a veces hasta religiosas, doctor, que luego dicen es que Dios nos mandó a este mundo a sufrir, por lo tanto yo por algo me lo está mandando, ¿no? Y estoy pagando mis pecados aquí en vida. Creo que eso no va, ¿verdad? No, sufrir para merecer eso me parece que no. Como que no va. No, la neuropatía diabética es una complicación y como tú bien decías, no solamente afecta nervios periféricos, sino hay afectaciones cardíacas. Si un paciente tiene problemas de mareo cuando se levanta y es diabético, eso habla de que hay una denervación autonómica, es decir, esa incapacidad para volver a restablecer de manera regulada, controlada y equilibrada, que los vasos se puedan contraer de manera automática. Cuando un paciente dice, yo en cuanto me levanto soy diabético y me mareo, significa que no solamente puede haber en la parte periférica, sino también otros tipos de venas, otros tipos de arterias pudieran estar siendo esta lipotimia o esta baja de circulación. Ahora, la monoterapia, es decir, un solo fármaco en neuropatía diabética es insuficiente para quitar el dolor. Por eso, en dolor neuropático ocasionado por un exceso de glucosa, que la glucosa en uno de los metabolitos prácticamente le quita la mielina a los nervios, como ese plastiquito a los nervios, será muy importante que acudan, si la parte endocrinológica está controlada, acudir, solicitar la interconsulta clínica del dolor para que puedan controlarle no solamente la diabetes, la glucosa, el exceso o la baja, sino también el dolor. El dolor puede generar hipertensión, aumento de la glucosa, un dolor mal controlado, entonces echa a perder el trabajo del endocrinólogo. Por eso es muy importante que la gente se quite del dolor. Y los endocrinólogos dicen, oye, quítale el dolor, porque no me puede ayudar ese exceso de dolor, me genera catecolaminas, me genera hipertensión y me genera un mal control de la glucosa. Claro. Entonces es un círculo que debemos de romper. En la clínica lo que hacemos, combinación de dosis muy bajitas de diferentes fármacos, independientemente de la insulina o la metformina o del tratamiento dietético. Por eso es muy importante trabajar de la mano con el endocrinólogo. Correcto. Y obviamente con otros, ¿no? En este caso en la neuropatía diabética, pero también con los oncólogos y todo. Entonces, de alguna forma, podemos decir que sí se puede vivir sin dolor, independientemente de cualquiera que sea la enfermedad, ¿no? Mira, diabetes a lo mejor suena esto difícil, pero la gente no está curándose de diabetes, pero un individuo controlado es sinónimo de curación. Él dice, yo con mi dieta prácticamente no tengo un mayor problema. Entonces nosotros hacemos exactamente ese pensamiento. Tú puedes tener tu dolor neuropático controlado, eres una persona normal. Claro. Ese es el mensaje que queremos decirle a la gente. Cierto. Y no decir que este dolor estará el resto de mi vida. Oye, ¿voy a depender de medicamentos? Sí, claro, porque un hipertenso dependerá de su antihipertensivo. Una insulina es insulino dependiente. Un paciente que tiene triglicéridos elevados necesitará algo que le baje de por vida o por un gran tiempo los triglicéridos. Entonces, que la gente no se asuste cuando decimos este fármaco va a ser para control de su dolor y además va a ser dependiente a su enfermo, porque depende del aliviar el dolor. Si el paciente suspende su fármaco para la presión, puede tener un riesgo de una hemorragia. Por eso es muy importante que no suspenda los medicamentos. Y la gente quiere rápido todo, ¿no? A mí quítame el dolor, tengo 10 años con dolor, ¿quieres una pastilla que me haga el efecto inmediato y me cure? No, esa es una denervación de un cable que llevó 6 o 10 años de complicación. Sabemos que más o menos un paciente que tiene 5 o 10 años de diabético puede tener 50% de posibilidades de tener neuropatía diabética 5 años después de haberse diagnosticado la diabetes. Cierto. Por eso, como tú decías, es muy importante que aquella gente que dice, mire, está entumido, pero me empieza como a arder, siento como calcetines, siento como guantes en las manos, a esto se le llama polineuropatía diabética, simétrico bilateral.
es decir, las dos plantas de los pies, las dos tobillos, las dos manos. Esto te está hablando de que muchos nervios, patos, enfermedad. Este paciente debe tener rápidamente control de la glucosa, porque una crisis de glucosa elevada genera más dolor. Exacto. Y entonces hay que controlar la glucosa con el endocrinólogo, el médico familiar, etcétera, y acudir a la clínica del doctor. Y esa es la razón por la que está ligada la glucosa no controlada. Así es. A que se va deteriorando todo lo que es el sistema nervioso. Hay inclusive una neuropatía hiperglicémica. El paciente en esa crisis nunca se sabía diabético, me duele todo el cuerpo, me duele todos los nervios. Le hicieron su determinación y ahí se descubrió que era diabético. Wow. Por una manifestación de zumbido de oídos, aparte de mareo, pero también dolores. Exacto. Bueno, pues también los quiero invitar, aparte de esto, recuerden que tenemos nuestra campaña contra el sobrepeso y la obesidad, y hay una parte que ahorita, bueno, la estás tocando tú, doctor, y es de que no nada más el pensar en bajar de peso por la cuestión de imagen o que les quede bien la ropa o el vestido, no. En realidad la obesidad es la madre de todas las enfermedades, y si nosotros combatimos la obesidad, todas las enfermedades nos van a permitir tener una calidad de vida aun cuando estemos enfermos. ¿Qué incluye? Y son 3 meses donde inclusive por un costo mínimo les incluye las consultas con nuestros bariatras, que son doctoras y además son especialistas en nutrición clínica. Les incluye el gimnasio, acondicionamiento físico, dependiendo de lo que se autorice, porque en ocasiones inclusive lo tienen contraindicado. Pero lo más importante, doctor, es que también le incluimos al paciente que tiene sobrepeso u obesidad sus exámenes de laboratorio. Excelente. Entonces, todo esto les incluye el gimnasio cuando lo tienen indicado, o tenemos a un especialista en cultura física y deportes que les da toda una terapia de activación física para aquellas personas que nunca han hecho ejercicio, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero el examen de laboratorio nos da toda esa posibilidad de conocer cómo está funcionando el metabolismo y si hay algún tipo de riesgo. Sabemos que en el caso de la campaña contra la obesidad y en este caso, hablando de la neuropatía diabética, es algo muy básico, porque de alguna forma hablábamos que si viene la osteoporosis, que si viene los problemas de columna, los problemas de cadera, de rodilla, pues obviamente todo esto va en relación a, y si nos vamos a las enfermedades metabólicas, pues no se diga, ¿no? Así es. Entonces, hay un punto interesante, y antes de salir al corte, doctor, que también igual les recuerdo que ya se pueden inscribir a nuestro reto, por supuesto, pero que también en este momento el doctor nos está ofreciendo el 50% de descuento en la valoración para el dolor que ustedes tengan. Recuerden que estamos a nivel nacional en todos los estados donde nos estén viendo. Pueden venir para acá, inclusive si vienen de fuera, comuníquense con nosotros, porque también ya tenemos convenios con algunos hoteles que les van a dar un costo preferencial para que puedan venir a atenderse aquí a Guadalajara a menor costo. Un punto interesante, doctor. Bueno, ya vimos lo que es el dolor, pero ¿cómo va la situación? Sabemos que también existe cierta dificultad para encontrar medicamentos para el dolor en México. En algún momento, bueno, sabíamos que estaba la COFEPRIS, que tenía lo del grupo 1, que bueno, se requería 1000 trámites para que se pudiera manejar la morfina. Actualmente se menciona que hay más de 15,000 farmacias que existen en el país, solo 281 cuentan con permisos y capacidades técnicas como para mantener medicamentos número 1 contra el dolor, como la morfina. Me gustaría, digamos, que brevemente me comentaras algo y de regreso al corte ampliáramos un poco esto. Seguro. Ya se ha propuesto una plataforma. En 7 minutos, yo conté, 7 minutos tienes acceso a la plataforma, bajas tu recetario y tu permiso. Es un trámite súper simplificado, y la COFEPRIS me parece que ha hecho un excelente trabajo. Excelente. Entonces ya esto cualquier médico que quisiera, un oncólogo, lo puede manejar. Perfecto. Y si tiene alguna duda, pues que le hable al doctor Arechiga. Con mucho gusto. Se los tramitamos nosotros con mucho gusto. Además, también, y la dosis y el tratamiento y todo, pues por supuesto que viene la asesoría. Con mucho gusto. Claro que sí. Vamos al corte y regresamos con una parte importante, y es como la tecnología médica y también algo interesante que es el cannabis. Ahorita está perfilándose como una muy buena solución también para sobrellevar el dolor. Regresamos.
Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, Feel Great, Be Well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, pues entonces, si estábamos hablando que el tema central de ahora es si el dolor se controla o se cura, pues de alguna forma o se puede aliviar, digamos que sería un poquito el punto, ¿no? Al controlarse de cierta manera se alivia, pero en muchas ocasiones de ahí el dolor va a dar pie para que se vaya al origen del dolor y entonces sí se tenga un alivio definitivo, porque probablemente nos está alertando de que por ahí algo no anda bien y ese es uno de los síntomas que el paciente va a externar. ¿No es así, doctor? Así es. Yo creo que hay que pensar siempre que un experto en dolor es aquel que estudiará, más que dar las painkillers, que le llaman en inglés, como los matadolores. Hay que estudiar el dolor. Y el dolor debe tener una causa, hay que tratarla, hay que prevenirla y anticipar los efectos adversos. Y entonces ahí tenemos un abanico impresionante. Lo farmacológico. Todos estos fármacos que pueden ser antiinflamatorios, opioides, la morfina misma, que es un elemento que nos ayuda muchísimo. Hay parches de buprenorfina, hay fármacos que ya entraron a México como tapentadol, que es una molécula reciente, que se necesita un recetario especial. Sí, ¿por qué? Porque es un fármaco de uso para personas que verdaderamente no pudieron obtener el alivio del dolor con otros medicamentos. Posibilidades de adicción es muy baja. De un paciente internado tomando este medicamento o un paciente hospitalizado tiene menos del 1%. Si el paciente quiere obtener ese recurso farmacológico para diversión, entonces quiere decir que el paciente está enfermo. El paciente debe de ser canalizado a un grupo de expertos para desintoxicación. Y no que las clínicas de dolor estén volviendo a la gente adicta. Ese me parece que es otro mito. Pero dentro de lo farmacológico existe otro elemento no farmacológico: hipnosis, relajación, acupuntura, electroacupuntura. Guadalajara tiene excelentes acupunturistas, excelentes médicos de medicina y terapia física y rehabilitación. Por eso Guadalajara y el estado de Jalisco ha sido puntero a nivel nacional de desarrollar este grupo. No solamente las flores de Bach, la homeopatía, la hipnosis ericksoniana con el Instituto Milton Erickson en Guadalajara, sino otros grupos que han estado trabajando de manera no farmacológica, apoyando cuando el individuo dice yo ya no quiero tomar medicamentos, no me hacen nada. Claro. Y el tercer grupo es la intervención, el intervencionismo, donde está la tecnología médica. La tecnología médica que hoy, a través de un aparato de rayos X o de ultrasonido, el ultrasonido ese que se toma la enferma para ver su bebé, hoy nos permite en dolor ver un nervio, ver un músculo, verlo inflamado, lo desgarrado, y aparte colocar anestésico local o antiinflamatorio. El aparato fluoroscopia nos permite ver la vértebra, pintar los nervios y eso desinflamar importantemente. Cuando la persona dice, me quiero ir a hacer un bloqueo, me van a hacer un bloqueo, dos recomendaciones. Primero, que tengan en el escenario donde se va a practicar dos elementos, o un ultrasonido o un fluoroscopio. Podemos hacer un bloqueo en un consultorio, pero eso le resta la capacidad, le resta la posibilidad en un momento dado de estar colocado precisamente en el sitio de dolor.
Correcto. Aquí está bien y voy a recapitular un poco. Entonces, quiere decir que si la medicación oral de alguna manera ya no está aliviando el dolor, entonces se apoyan en la tecnología médica, Así es lo es, que entiendo. así Y aquí en este caso, en algún programa ya habíamos hablado sobre la bomba de infusión, Así es, que claro. se coloca, se implanta, digamos, esa bomba de infusión y está constantemente liberando una dosis analgésica y la persona puede trabajar, puede hacer su vida normalmente, ¿no? Ok. Por el otro lado, en el caso de la electroestimulación también se utiliza, que es otro tipo. Y aquí lo interesante es de que, bueno, antes de que entremos más a lo de los bloqueos, el médico especializado en dolor, primeramente, bueno, es médico, después hace su especialidad en anestesiología. Así es. Y esa anestesiología lo que va a dar es obviamente un mayor conocimiento de dónde bloquear, dónde cada terminación nerviosa es, qué hace, qué función tiene y cómo se puede o bloquear o hasta engañar en un momento dado, ¿no? O enmascarar ese dolor. Entonces los bloqueos neurolíticos son inyecciones que van directamente a ciertos nervios, ¿no? A ciertos nervios. Ahora, ¿dónde los aplicamos? Particularmente en pacientes con un cáncer, que las analgesias derivadas de la morfina, de los parches de buprenorfina, lo que ya comentamos, están escalándose, subiendo dramáticamente y no logramos quitar el dolor o los efectos son muy importantes. Bueno, entonces nos ayudamos de la tomografía, del fluoroscopio, del ultrasonido para guiar agujas a nervios viscerales e inhibirlos temporalmente. Ok. La inhibición es lo mismo que bloqueo, sí, porque bloquear la transmisión del dolor. Claro. Pero siempre con la seguridad de que está un anestesiólogo, con la seguridad de que hay una imagen que te está viendo, que te está dando la información a dónde, con precisión, a dónde vas a hacerlo. Pero esto mismo puede ser para pacientes con un problema lumbar, con síndromes post-laminectomía. Estos pacientes que ya fueron cirugía tras cirugía y tras cirugía, donde dicen, bueno, está colocada perfectamente la instrumentación del ortopedista, dice, es que Guillermo está muy bien, la columna está rectificada, ya está corregido. Ok, el síndrome doloroso puede entonces aliviarse con radiofrecuencia. ¿Qué significa? Pulsos a través de una aguja súper delgada para entumir sitios de dolor, particularmente nervios que le llamamos ramas sensitivas, no motoras, no para caminar. Esos no se tocan, porque sabemos que un paciente que llegó para aliviarse el dolor y que no pueda caminar, pues eso es una tragedia. Un error, ¿no? claro. Sí. Entonces, ahorita si hacemos un resumen, diríamos que los bloqueos pueden ser terapéuticos, pueden ser líticos o inhibidores de largo plazo y pueden ser temporales o pueden ser a largo plazo para pacientes con cáncer o sin cáncer, guiados por la tecnología, tomografía, fluoroscopía, ultrasonido, siempre con el consentimiento y con un anestesiólogo y con todo como si se tratara de un evento quirúrgico. Claro, con esa seguridad, entonces la gente puede decir, me hicieron un bloqueo, me hicieron rama medial, me hicieron el foramen, etcétera, 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 y esas cosas pues ayudan mucho a la gente. Por supuesto, y esto puede ser a nivel medular o a nivel periférico, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Y entrando, ¿Le ibas a contar lo de cannabis? Sí, justamente lo que te iba a comentar, la marihuana o cannabis como analgésico es lo que ahorita, aunque está controversial, pero hemos visto que en Estados Unidos pues está teniendo unos resultados fabulosos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos aquí en México con eso? Mira, el pasado viernes y sábado, aquí en la ciudad de México, aquí en la ciudad de Guadalajara, que Guadalajara ha cambiado, se convierte en una ciudad, me siento muy orgulloso, igual que tú, del estado, porque no solamente es innovador en tecnología, como ya lo expresó el señor gobernador, es innovador en muchas otras cosas. ¿Qué te iba a parecer que se hiciera aquí el primer Congreso Latinoamericano de Medicina, de Marihuana Medicina? Entonces, me parece que Guadalajara no solamente se convierte en un centro científico de innovación, de apertura. Vanguardia. De vanguardia. 420 asistentes, 30 profesores. Llamó la atención en lo personal el foro donde estuvimos trabajando. Estuvo representado por el señor secretario, la gente de la universidad, etcétera. Pero en conclusión, que se habló de cannabis. No es una varita mágica, es un elemento analgésico más. Claro. Y tiene indicaciones muy precisas en dolor, esclerosis, glaucoma, es decir, estas enfermedades del ojo, enfermedades de los nervios y por supuesto en epilepsia. Hay niños que tienen un 30-40% de mejoría de sus crisis convulsivas gracias a este medicamento. ¿Qué sigue?
Bueno, pues la ley que recientemente se aprobó, el 24 de abril justamente de este año, hace poquito, tiene varias vertientes. Es una ley que va a permitir la importación, la prescripción, el aseguramiento seguro de este fármaco. Es un fármaco que probablemente esté tipificado como tipo clase 2, es decir, no como tipo 1. Uno de los retos más importantes es que México pudiera producir su propio cannabis, teniendo tanto... Pues ya lo produce, pues de una vez ya que lo usen, ¿no? Pero que la gente no esté, ¿cómo te quiero decir? Que no estuviera contactando con alguien que no está dentro de la regulación, Cierto. que no paga impuestos y que ponga en riesgo su vida, ¿no? Que todo sea legal y que todo sea legal. Claro. Proponíamos que fuera el Consejo Regulador del Cannabis. Claro, como el tequila. Y entonces, así es, Consejo Regulador del Tequila, ¿por qué no? Y entonces en esa mesa de trabajo, el que llamó la atención fueron dos estudios importantes, como Israel prácticamente tiene el control, el monopolio del Estado de la semilla, la planta, los medicamentos, los médicos, las personas, les dispenda por un mes, es decir, les da tratamiento por un mes, mide las dosis, etcétera. Y me parece que Guadalajara hizo el esfuerzo con mucho entusiasmo de mucha gente y ahí va. No, pues excelente. Es una alternativa. Y creo que es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque yo creo que esta parte va a hacer que se crezca mucho más la calidad de vida de tantísimas enfermedades. Parkinson, por ejemplo, que he visto también que hay unos resultados impresionantes, ¿no? Así Entonces, aquí en este sentido, el cannabis, por ejemplo, me surge una pregunta. ¿Tiene que ser por fuerza fumado o ya se puede elaborar de otra forma? Presentaron cerca de 32 días de acceso. 32. O sea, sublingual, rectal, vaporizado, fumado. Y la verdad es que subcutáneo, endovenoso, en tabletas. Llegamos a tener aquí en Guadalajara Sesamet, que era la marca. Hoy va a venir nuevamente y la gente cada vez va a procurar no el efecto lúdico, sino lo que se está hablando es el efecto analgésico, el efecto antiepiléptico, el efecto... Y entonces se va a procurar que la COFEPRIS está muy interesada en eso para importar productos que tengan una excelente calidad y además podamos prescribirlo con un entrenamiento y certificación médica para prescribir cannabis. No, pues está excelente. Entonces estar en el grupo 2 no se requiere tener una prescripción controlada ni nada y lo puede utilizar cualquier médico que tenga su cédula profesional. Así es. ¿Cierto? Perfecto. Bien, bueno, antes de entrar al siguiente tema, recordarles entonces dos cosas. Una, que estamos con nuestra campaña contra el sobrepeso, obesidad y que de alguna forma pues hemos estado viendo que si ustedes padecen de dolor, rodillas, columna, ciática, cualquier tipo de enfermedades, en muchas ocasiones también hay una interrelación con alguna parte del metabolismo. Entonces, por supuesto, independientemente del sobrepeso y la obesidad, es importante conocer el metabolismo. Entonces, fíjate, doctor, que nosotros lo que estamos haciendo es que cuando alguien quiere bajar de peso, agarra dos caminos. Me voy a poner ejercicio o voy con una nutrióloga nada más. Aquí nosotros lo que estamos proponiendo es que vengan con nuestras bariatras para que de alguna forma un médico les diga qué programa nutricional y luego ya posteriormente la nutrióloga puede inclusive en algún momento instituir algún tipo de orientación de qué tipo de alimentación. Pero ya para eso ya se le hicieron sus exámenes de laboratorio, tenemos un conocimiento de cómo está su metabolismo y es entonces cuando ya se le dice, tú no puedes hacer ejercicio o sí puedes hacer ejercicio. Así es. Y creo que esto también, con esto estamos previniendo que haya algún problema de lesión deportiva o algún problema de infarto. Entonces, hay personas que han tenido problemas de columna y nada más con bajar de peso, con eso tienen y empiezan perfectamente a vivir mejor. Bueno, vamos al corte. También recuerden que tenemos el 50% en valoraciones aquí con el doctor Guillermo Arechiga. Regresamos. Esto es bien interesante. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud.
Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bien, pues algo que yo les quiero comentar, y es que muy pronto van a escuchar mucho de unas muy buenas noticias que les tenemos por ahí. Vamos a estar pronto ya dándoselas a conocer, pero que estamos seguros que junto con un gran grupo de especialistas vamos a revolucionar la atención médica, no nada más en Jalisco, sino que nuevamente nos vamos a poner como líderes a nivel nacional, y creemos que también va a ser una gran oportunidad para muchísimas personas de otros estados de la República. Y a lo mismo hemos pasado ya de la información a la acción y estamos a la búsqueda de nuevas fórmulas. Hay actualmente una alianza con esta empresa que es GEMA, se llama GEMA Healthcare. Es una membresía que ya existe en Estados Unidos y llega a México. ¿Qué es la membresía? Es un acceso a servicios médicos de calidad para toda tu familia directa a un menor costo con cobertura nacional e internacional. O sea, paga la membresía y entonces te da acceso a todos los precios preferenciales en consultas, procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, hospitales, laboratorio, imagenología, procedimientos dentales. Pero lo interesante es que se beneficia con una sola membresía a toda la familia directa, tanto en línea ascendente como descendente. Así que están pues papás, abuelitos, hijos. Yo creo que es algo interesante porque de alguna forma lo más complicado que a veces es el obtener salud oportunamente es la parte económica. Entonces esta membresía va muy directamente a lo que son servicios a menor costo. Entonces ese primer paso que estamos dando y que de alguna manera pronto vendrán mejores y mejores novedades que va a ayudar, y obviamente con la voluntad y el apoyo como del doctor Arechiga, que nos está apoyando con ese 50% de descuento, y estoy seguro que si en algún momento hay alguna persona que requiere un procedimiento X y todo, veremos la forma en la que sí se pueda hacer. Eso es lo más importante. Y bueno, pues hablando nuevamente de lo que es toda esa batería que nos has platicado para combatir el dolor, que yo creo que es algo, yo digo que es apasionante, porque ver una persona con dolor que no puede llevar su vida y que además de alguna forma ahorita pues los tiempos de espera que hay, por ejemplo, en una institución pública, hace que una persona con dolor que puede ser solucionado puede esperar 3 o 6 meses nada más para ir a la consulta y a ver cuándo le toca el procedimiento. Entonces sí tenemos un grave problema en el cual yo he estado hablando con el sindicato del Hospital Civil, con los médicos adscritos de los hospitales civiles. Me gustaría que en un momento dado me pusieras a contar con el Hospital General de Occidente, porque creo que es el momento de buscar soluciones. Creo que la medicina no puede esperar tanto tiempo a un paciente a gozar, digamos, de una atención médica oportuna, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de un cáncer, ¿no? ¿Cuántas veces se llevan 3, 6, 8 meses y luego todavía el médico dice, si hubiera venido hace un año, usted hubiera salvado su seno? Pues sí, doctor, pero pues apenas me dieron la cita, ¿no? Claro. Entonces, la medicina privada yo siento que es una solución. Así que si quienes nos están viendo tienen algún servicio, producto, eres médico, psicólogo, nutriólogo, bariatra, cualquier especialidad, comunícate con nosotros. Esta semana realmente nos interesa mucho, inclusive reunirnos, platicarles del proyecto para que en algún momento podamos hacer una red muy, muy, muy positiva y muy propositiva, diría yo más bien, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que hay todo un interés de la sociedad. Se está trabajando mucho para que podamos empoderar a la sociedad. Ha hecho falta que nuestra sociedad no solamente reclame, el reclamo no en el sentido de demanda o de poner un video y evidenciar a las instituciones. Las instituciones tienen, por supuesto, sus limitaciones. Mis residentes me decían, ¿a poco cuando usted hizo la especialidad está igual ahorita el hospital? Estuvo igual. Igual significa que hay una parte de la voluntad de los líderes, y por otro lado me parece que hay la voluntad de hacer que esas instituciones que siguen 200 años después, con el Hospital Civil, con el Hospital General Occidente, como el Centro Médico, o sea, son instituciones que todos los días están tratando de lidiar con una
desbordante cantidad de pacientes. Pero si podemos hacer esta alianza estratégica, me parece que va a dar origen a lo que ya pasó en otras ciudades compasivas. Trabajar por una sociedad compasiva es quítale el dolor a la más número de gente, entrena al mayor número de personas, haz estrategias para que los que están dentro de un sistema o están fuera de un sistema puedan asociarse a grupos como este de Gema Healthcare, o simplemente hacer que todo mundo esté institucionalizado en el alivio del dolor. Podemos ser especialistas, pero si lo institucionalizamos, que todo mundo sepa que vivir sin dolor es un derecho, y además tienes acceso a los civiles, al General de Occidente, al centro médico, a lo privado, etcétera. Entonces hacemos lo que se conoce como ciudades compasivas. Eso está interesante y además muy padre. Creo que en Sevilla ya se hizo, y yo creo que podemos caminar con esa visión de que la gente no esté sufriendo ni esté abandonada, y que sea atendida con calidad, y sí los tenemos, hay médicos muy comprometidos, hay enfermeras muy comprometidas. Entonces tu programa, y felicitarte a ti por esta iniciativa tan interesante de ayudar a la gente. Perfecto, doctor. Bueno, pues tenemos algunas llamadas acerca dice, bueno, Isis González de Reynosa, Tamaulipas. Dice, dolor en cuello, se corre a la cabeza, ¿qué médico la puede tratar? Dos cosas. Dolor de cuello puede ser la neuralgia de Arnold, es un nerviocito que es un nervio occipital. Si ese nerviocito está colapsado por un músculo, da esa sensación hacia la parte posterior. Pero si hay una desviación o una compresión cervical, el neurocirujano, el neurólogo son la primera línea de atención para descartar que no haya esa compresión más interna o medular. Una vez que se descarta eso, el médico de dolor puede hacer una infiltración periférica o más profunda para quitar esa neuralgia que le llamamos neuralgia de Arnold o bien neuralgia occipital. La persona se acuesta, se toca y dice, hay hasta descargas en la parte posterior. Esa es una neuralgia clásica de los pintores que hacen esto y que están haciendo este movimiento. Y ahorita eso que dices, los que estamos mucho en la computadora y que al rato te duele toda esta parte. Esa es la parte de la cervicalgia. También. Entonces, yo creo que se puede tratar. Ella, valdría la pena que, si nos está escuchando, que vaya con un neurólogo para descartar, con unas radiografías simples, API lateral y oblicuas de cuello, para ver si hay una compresión o no. Y si no hay ninguna desviación, ninguna alteración, puede irse a Reynosa, allí hay algólogos que la pueden atender para ese problema. Perfecto. Tenemos otra persona que es María de la Luz Hinojosa, de la Ciudad de México. Dice que a su hijo de 48 años diabético le duelen las plantas de los pies y los dedos. ¿A dónde tengo que acudir? Una de las causas y que hay que descartar es que no todos los diabéticos desarrollan la neuropatía diabética por diabetes. Hay otras causas no diabéticas. Una de las razones por el dolor puede ser sobrepeso. Si es bilateral puede ser pie plano, puede ser otra causa espolón calcáneo, es decir, estos picos que salen. Y entonces un ortopedista sería como la primera indicación para que ella fuera y sea atendida por un ortopedista y ver si el dolor es más bien de origen postural, plantar, o bien hay un arco perdido en las plantas o lo que ya comenté. Entonces una indicación sería ir con un ortopedista. Perfecto. Bien, por internet también nos están contactando, comentario en Facebook, y bueno, dice esta persona, dice, ojalá que muchas personas vienen a su programa, que es muy bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos felicita, dice, a veces los dolores los tengo las 24 horas del día, unas veces leves, otras veces más fuertes. Parece que es prediabética y está con tratamientos, pero dice que algo no anda bien y que es insoportable vivir así y tener terrible, dolor. Terrible, y más en la noche. Los dolores se incrementan más en la noche porque hay más atención. Hay que acudir a una clínica de dolor. En México está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de la Nutrición, está el GEA González, el Instituto Nacional de las Enfermedades Respiratorias, está el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Todos esos tienen clínicas de dolor. Excelente. Y en el Hospital Ángeles, en el Hospital Lomas, el ABC, todas tienen clínicas de dolor que pueden atenderla
atenderla con mucho gusto. Perfecto. Y bueno, viene otro punto que también es importante. Bueno, hablamos ya de los dolores neuropáticos, pero antes de terminar el programa, nos quedan 2 minutos. Quisiera nada más algo que también frecuentemente nos han estado preguntando, y es esa incidencia cada vez mayor de fibromialgia. Sí. Me gustaría inclusive, doctor, que preparáramos un programa con mucho gusto, con todos los puntos específicos. Sé que en España están muy avanzados en el tratamiento y todo, y obviamente tú me imagino que debes estar muy enterado, pero la fibromialgia pues es algo también que se está convirtiendo casi como el síndrome de la Cenicienta también. Nadie lo cree, les dicen que no, en fin. Entonces, doctor, pues te dejaríamos de tarea, como ves, con si mucho hacemos gusto. eso. Mi mamá tuvo fibromialgia asociada a un problema de tiroides, y tenemos mucha gente que ha estado siendo vista por miles de médicos. El primer paso para descartar fibromialgia es ir con un reumatólogo. Excelente. Y un endocrinólogo. Tiroides y enfermedad reumatológica es la primera línea que debe descartarse para fibromialgia. Lo demás es ya de nuestra área. ¿Hay esperanza de poder vivir con fibromialgia? Hemos visto curaciones espontáneas. Wow. Y entonces estas cosas llaman la atención, porque a lo mejor un colega reumatólogo va a decir, eso no es cierto, no hay curaciones espontáneas. Bueno, la experiencia fue que a lo mejor ni era fibromialgia y fue mal diagnosticada, pero tenemos evidencias de que hay mucha gente que tiene fibromialgia y que puede agravarse su proceso, o hay inclusive etapas. No es lo mismo tratar en el inicio que en la etapa de trastornos cardiológicos, de lipotimias, etcétera. Entonces hay que oportunamente descartar enfermedades reumatológicas y endocrinológicas. Perfecto, bien, doctor, pues nos llevamos eso de tareas, si te parece. Con mucho gusto. Pues agradecerte nuevamente tu presencia. Igualmente, aquí, como siempre, muchas gracias, Ricardo. Vengas muchas gracias. A iluminar. Y a ustedes, pues darles Encantado. las gracias por acompañarnos. Recuerden que está ese 50% de descuento en la valoración. Si es que tienen ustedes cualquier tipo de dolor, pues tengan calidad de vida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.